No cabe duda de que Vizcaya es hoy en día lo que es debido también al pasado industrial reciente que hemos tenido. La industria como tal, la industria siderometalúrgica ligada a la extracción de mineral, a la minería, empezó en el siglo XIX, pero a lo largo se fue desarrollando y construyendo a lo largo de todo el siglo XX hasta finales de siglo. Y esa historia la han construido personas que muchas de ellas todavía están con nosotros y pueden contar con testimonios cómo fue ese pasado. Portugalete fue también, como no, un municipio receptor de mucha inmigración proveniente de otras comunidades que, bueno, pues hicieron su vida y construyeron su familia en torno a donde había trabajo, que era pues aquí en las empresas que teníamos alrededor. Y esa historia en Portugalete queda reflejada en el Museo de la Minería Rialia, el único museo de la industria que tenemos en Euskadi, y donde periódicamente y a lo largo con exposiciones puntuales, pero también con sus fondos museísticos, pues desvela ese pasado industrial a todas las nuevas generaciones, de todas las personas que quieran acercarse. Y por eso, bueno, pues invitamos también a conocer el Museo de la Industria a quien no lo conozca y que se acerque, que vea pues todos estos fondos museísticos y estas exposiciones que tenemos. Y en esa línea pues traemos un documental titulado La fábrica de mi padre, que bueno, de la mano de Miquel Toral y Chuchi Paredes, que recoge esos testimonios y estas realidades que se vivieron aquí pues no hace tantos años. La película lo va a contar todo mucho mejor que yo ahora, porque lo que hemos hecho es recoger 25 testimonios de trabajadores de las grandes empresas que hacían de Vizcaya una gran fábrica, y también algunos testimonios de historiadores como José Pérez, que bueno, es además vecino de Portugalete, y de Imanol Zubero, que es un estudioso del mundo del trabajo. No hemos querido hacer una mirada nostálgica al pasado simplemente, sino es hacer memoria histórica, pero mirando al futuro, porque esa gente que se dejó la piel en las grandes fábricas nos ha dejado un legado más allá de hoy de lo poco que queda de las grandes infraestructuras fabriles, ¿vale? Eso es lo que queremos destacar de este documental, que son esos testimonios, esas conquistas sociales, esas duras condiciones de trabajo que fueron mejorando gracias a la lucha, y también decimos que esas conquistas sociales no eran para ellos, sino eran para todo el mundo. El documental dura 1 hora, tenemos que dar las gracias a mucha gente, incluido la música, ya que estamos en la margen izquierda, de cómo también esas vivencias generaban una música muy concreta que reflejaba muy bien pues, un momento de nuestra vida como fue la reconversión. Damos las gracias también a Roberto Mosso de Sarama, a Imanol Larrazábal, que aparte de Esmayo, que explica muy bien también cuál era esta, y la canción Castilla Euskadi Besala, que habla, como a veces se nos olvida, vinieron mucha gente aquí, pero también en el siglo anterior había habido mucha gente que iba de aquí a segar a los campos de Castilla. A veces. Y esto tiene que ver también, y lo enfocamos en el documental, que hay algunos temas que salen, que están presentes, como la migración, como la participación de las mujeres también en las grandes fábricas. De hecho, hay testimonios de mujeres de la papelera de Arrigorriaga, de
de Artiach, que fue una fábrica entera de mujeres, y de La Encartada, que en toda la zona, en toda la zona esa, la mayoría de las fábricas eran también de mujeres. Bueno. Los hombres como que eran más, como que tenían más la responsabilidad de mantener a la familia, eso también, es. por eso, y por eso, sí, y que por eso ganaban más. Esa diferencia salarial. A ellos sí que les pagaban la categoría o supuesta categoría que tenían. A nosotras siempre esa categoría se difuminaba. Ya. Eras o ayudante de, o revisadora de, o para no pagarte el salario que deberías de cobrar en esa. Hacemos un recorrido histórico y planteamos una serie de reflexiones para el futuro. Y ese ha sido nuestro compromiso, que tiene que ver, y con esto acabo, con la idea que llevamos hace 10 años trabajando de que todas esas luchas particulares tienen que tener un marco de exhibición. En este caso, nosotros hemos puesto en marcha hace 2 años un museo virtual que se llama Bilbao Vizcaya People's Museum, así en inglés, que siempre tiene más proyección, es un poco así, pero bueno, es lo que nosotros llamamos el Museo de los Barrios y de los movimientos sociales. Si entráis en el museo veréis que tiene una filmoteca donde podéis acceder a esta película, porque todo lo que hacemos nosotros queremos que tenga recorrido. Hay una anterior que es tan buena más como esta, que es de mujeres trabajadoras, entrevistamos también a 32 mujeres y también hablan son trabajadoras aunque no estaban en las fábricas. Más otra serie de cosas que vamos rescatando de la historia de los barrios obreros de Vizcaya. Hay una sala de exposiciones, hay una biblioteca donde vamos rescatando y digitalizando libros, y todas las historias que podamos contar, y que invitamos a que la gente colabore con eso. Es nuestro eje. Empezamos con un libro de un barrio de Charcuaga, hicimos un libro de la transición, hicimos un libro sobre los movimientos sociales, la construcción de la ciudad en Bilbao, pero que valdría para cualquier ciudad, y hemos acabado ahora con esto. El objetivo es el mismo, demostrar que esta sociedad le debe mucho a toda una generación de trabajadores y trabajadoras y de gente comprometida, desde lo sindical, de lo asociativo, de lo vecinal, de lo de feminista, de LGTBI, ecologista. Esa es nuestra línea de trabajo, y en este caso nos hemos centrado en la aportación de esos trabajadores de estas grandes fábricas. Cuando entré yo me acuerdo, porque además que lo apunté, éramos 14.700 fijos en el año 68. 14.700. Sin contar contratas. Sin contar contratas, que con las contratas y todo trabajaríamos allí unos 20.000. Otro de los objetivos puede ser que los jóvenes demos ese paso adelante para reivindicar nuestros derechos. Sin duda, vamos, yo no lo oculto. Nosotros hacemos un documental militante, y cuando le preguntamos intencionadamente a Zubero, a Imanol Zubero, qué dice en el aula, qué diría a los jóvenes, él dice claramente, y compartimos, que tienen que aprender del pasado, que las respuestas son colectivas, que hay una respuesta individual de cada uno, pero que las mejoras se consiguen con respuestas colectivas. Y desde luego ese mensaje lo decimos en varias ocasiones a través de los entrevistados. Dice el de Olarra, que fue también una empresa a la margen derecha, pero con una lucha tremenda, dice, si no se conquista, eso no te regalan nada. Y eso lo dicen varios de los interlocutores, sí. Hacemos un mensaje. Hay una diferencia clara, es más difícil. La gran empresa, como dice Pariza también, que había 3 puntos de reunión. Uno era Sestao, otro era Erandio y otro era Basauri. Todos los sindicatos clandestinos los convocábamos allí, ¿no? Y dice Pariza, es que venían a la asamblea 3.000 de la General, 2.000 de... Bueno, esa fuerza ya no existe, porque no existen las grandes empresas, hay que inventar otra cosa. Porque cada uno estamos en un trabajo, en una oficina, en un servicio, en una auditoría, no sé qué. Pero, como dice también Luis Alejos, le preguntas, ¿clase obrera? Sí existe, sí, porque también hay ese debate. No hay clase obrera. Dice, hay asalariados. ¿Qué coño somos? Un autobusero, el que me viene a arreglar la calefacción. Lo que no hay es movimiento obrero. Creo que hay, pero no como el de antes. Pero es que las condiciones han cambiado. No nos pongamos muy eso. O sea, era más fácil luchar. Cuando hay la respuesta en el 3 de marzo, que es uno de los grandes hitos del movimiento obrero, que todos conocemos,
Yo me acuerdo que salimos de piquete del barrio a Bolueta y ni teníamos que ejercer de piquete, habían parado, fue una respuesta brutal. Paró todo Vizcaya ese día. Venimos de todo, en mi caso, del movimiento antifranquista. Yo me he reunido por aquí, por esta zona, la he recorrido, tirado hojas. Quiere decir que no somos cineastas, ni lo pretendemos. Contamos las historias que hemos vivido. Y por una razón, sino porque a veces, lo hemos comprobado, sobre todo siendo de un barrio como este, a veces cuando nos cuentan nuestras historias nos ponemos de muy mala leche. Claro. Preferimos equivocarnos nosotros. Y yo creo que la parte buena de cuando veis el documental, técnicamente es muy modesto. Hemos contado también, el montador también es de Ocharcoaga y es muy buen montador, pero lo que sí que acertamos es con los testimonios. La autenticidad que da un señor de 90 años con su hijo al lado, que le metió en la fábrica, el de Firestone. Le cuenta, un día me llamaron y que me había escrito mi padre, se pasó al nocturno y se fue a Firestone. Y el hombre al final dice, digo, bueno, ¿quién ha construido Vizcaya? Y dice, hombre, algo hemos hecho nosotros, ¿no? Esa sinceridad de esa gente, porque había dos perfiles en el documental. Una gente que tiene un perfil que ha sido sindicalista, luchador, y ahí también elegimos gente muy normal, entre comillas, que contaban las condiciones de trabajo y yo creo que eso, más toda la atmósfera que se crea, como hablábamos antes, la gente que lo está viendo se siente muy reconocida en ese mundo. Es como si entrases de repente de nuevo a ese mundo. Nosotros teníamos por costumbre, cuando había un accidente, muerte, teníamos por costumbre parar. Automáticamente parábamos. Cuando en primer lugar se ponía al trabajador y la seguridad y todo, era cuando había un accidente, había muerto unas cuantas. Entonces cuando ya se decía que lo primero eran los trabajadores y luego tal. Y en la dinamita los accidentes laborales eran la leche. En la naval que cuenta Luis Alejos, uno al mes, y ponían las listas en Altos Hornos. Algo se ha mejorado, aunque es evidente que sigue habiendo accidentes laborales. Hay un contraste entre ese mundo y el de ahora, en el que queremos decir, hemos avanzado en cosas y estamos siendo capaces de defenderlas. ¿Por qué hemos titulado La fábrica de mi padre? Pues porque era como nosotros hablábamos de los barrios obreros. La fábrica de mi padre es Echevarría, la de mi padre es Altos Hornos. Pues la de mi padre es la naval o la general, y ya si tu padre era de un taller ya estabas en otra categoría. Pero parecía que era, y cuando entrevistamos, en el documental hay un trozo que hablamos de eso, y el de la dinamita, a pesar de todo lo que había visto de muertos y demás, decía, es mi fábrica. Y se sentían orgullosos, ese es el tema, porque había un compromiso uno entraba a los 14 años, como dice el de la Sefranito, y se pensaba jubilar ahí, incluso dejar a sus hijos. Tú entrabas en una fábrica y era para toda la vida, y seguramente te sustituía a tu hijo, ¿no? Entonces, le llamas tu fábrica porque todo te lo daba la fábrica, los viajes, las vacaciones, te daba la ropa, la comida. Es que eran unas grandes fábricas que conformaban toda nuestra vida, todo el territorio, incluido hablamos también de las casas, como hay casas obreras por toda la margen izquierda, de los economatos que se nos ha olvidado, y en algunos casos tenían hasta iglesia, como es la dinamita y como era Altos Hornos, si no me equivoco. Ese es un mundo que ha desaparecido, pero hay algunas cosas que se pueden comparar con la realidad actual, que salimos perdiendo, creo. Para que todo el mundo vea, ¿no?, lo que ha comentado Miquel, el documental se proyectará este miércoles, o sea, pasado mañana, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Santa Clara, y bueno, vamos a poder ver en ese documental lo que supuso esa época y lo que a nivel económico, social y humano para toda nuestra comarca. Bueno, en definitiva, saber de dónde venimos, ¿no?, cómo hemos llegado hasta aquí y conocer un poco más de nuestro pasado más reciente, nuestro pasado industrial. Así que la cita miércoles a las 7 en el Centro Cultural Santa Clara, con entrada libre. La memoria orienta al futuro. O sea, dime qué recuerdas y te diré qué proyectarás. Entonces, si no construimos nuestra propia memoria, nos la van a construir otras y otros. Sin memoria, las sociedades no tienen un brújula para orientarse en el futuro. Entonces, creo que es muy importante este tipo de iniciativas.